Tardes, que veo que te... Ya está grabando. Gracias, sí. Buenísimo. Bueno, buenas tardes. No sé si querés comenzar vos, Ricardo. Bueno, hoy nos está acompañando el presidente del colegio. eh, Así que bueno, gracias por acompañarnos hoy en el comienzo de la comisión. La verdad que en un momento que no fue pensado para que comenzara en este momento, ¿no? Con las inundaciones que hubo a partir del viernes pasado y todo lo que fue el fin de semana, ¿no? Eh, pero bueno, la verdad es que creo que bueno, que es como un buen momento, a pesar de todo lo difícil de la situación, como para poder comenzar, ¿no? Así Sí, esto que es un bueno, poco, bueno, darles la bienvenida y muchas gracias que se sumen y esperemos que se sumen otros colegas también, digamos, en un tiempo donde el cambio climático ya sabemos que es una efectiva realidad y que hay que darle muchísima importancia, digamos, por todos los efectos que esto tiene, naturalmente en el campo de la salud mental, más allá de todas las estructuras edilicias y que va a haber que recomponer, ¿no? Me parece, yo pienso a partir de ahora, ¿no? Va, hace tiempo que debiera pensarse, ¿no? Todo un cambio subjetivo a nivel de lo edilicio, a nivel de la construcción de los pueblos, de las aldeas, de las ciudades, ¿no? Con todos estos movimientos tan arrasadores que hay de estos cambios climáticos. Y esto, bueno, también arrasa subjetivamente en lo que hace a la salud mental. Por eso es que hemos creado con Alejandra, que tan amablemente nos acercó cuando pasó lo de Bahía Blanca y nos expuso su amplia experiencia que tiene en todo este tipo de actividades y de intervenciones, de lo cual tenemos mucho que aprender porque una intervención en catástrofes, en desastres naturales de estas características, tiene sus particularidades, sus contornos y sus coordenadas propias como para intervenir. Así que bueno, aprenderemos de a poquito, aprenderemos sobre esto y bueno, iremos transitando con esta nueva comisión que creamos este año a partir de esta situación que nos parece importante empezar a transitar. Bueno, Ale, muchas gracias y bueno, es tuyo. Comenzar. bueno, muy bien. Bueno, acá nos va a ayudar Silvana, porque esto es un trabajo en equipo, como se trata en el trabajo en emergencias y en catástrofes. Así que bueno, la idea un poco era ejemplificar con las situaciones, como decía Ricardo, que nos vamos a ir encontrando cada vez más. Así que bueno, lo primero que haremos es pasar un videíto, a ver si lo podemos ver con algunas imágenes. Bueno, estas imágenes reflejan un poco lo que hemos vivido. La verdad es que bueno, este fin de semana hemos tenido, ¿no?, muchas de estas imágenes. Ahí se ve un poco lo que fue la caída de árboles hace un tiempo acá en provincia de Buenos Aires, inundaciones como bueno, las de Santa Fe, ahora las que hay en Campana, en Zárate y en otros distritos. Los incendios, por ejemplo, que hubo en Córdoba, los incendios que ocurrieron en el sur. Así que bueno, es un reflejo de, como decía Ricardo, lo que venimos teniendo y con lo que nos vamos a encontrar cada vez más, ¿no? Y un poco el armado de esta comisión, que tiene un nombre muy largo, pero lo vamos a leer, dice Comisión de Intervenciones en Crisis y Emergencias por Desastres y Catástrofes. Nos parece que en un nombre
digamos, acorde y que tenía que ver en cómo ir preparándonos, cómo ir armando red para poder hacer frente a estas situaciones que se nos van a ir presentando, ¿no? Si querés, Silvana, podés seguir con el Power así lo vamos viendo de ahí. Yo hice un punteo muy chiquito, la idea era poder como intercambiar un poco, conocernos, ¿no? Esa es un poco la idea de la reunión de hoy, poder conversar un poquito y conocernos, ¿no? Bueno, ahí está el nombre de la comisión, Comisión de Intervención en Crisis y Emergencias por Desastres y Catástrofes, y esto que les decía de armar red, ¿no? Preparándonos para ayudar en situaciones de emergencia y desastres, porque un poco lo que conversábamos con los colegas del colegio del Distrito 15 era la importancia de realmente prepararnos para esto, porque nuestra vocación, nuestra profesión, hace que uno quiera ayudar, y realmente en estos casos tenemos que estar preparados para saber cómo ayudar, ¿no? Y primero ver si estamos en condiciones de poder ayudar en estos momentos. Con lo cual es muy importante la preparación, ¿no? Bueno, pasemos a la próxima. ¿Cuáles son los objetivos de la comisión? Por un lado, poder armar la comisión, armar un equipo de trabajo de colegas que estemos interesados en poder actuar en situaciones de emergencias y catástrofes, ¿sí? Después poder relevar investigaciones en la temática, ver cómo se viene trabajando en Argentina y en otros países en relación a las emergencias y la intervención de los psicólogos en desastres naturales, articular con diferentes especialistas que estén trabajando en emergentología. Por otro lado, trabajar con otras organizaciones como es la Cruz Roja, Defensa Civil, bomberos, ONGs, fundaciones. Les cuento a propósito de esto que el miércoles la idea es poder tener una reunión con gente de la Cruz Roja, de la filial de San Isidro, como para poder intercambiar y ver cómo vienen trabajando ellos en la zona, qué vienen haciendo, y cómo vienen trabajando con Cruz Roja a nivel nacional. Así que bueno, ahí de a poco vamos a ir como construyendo lazos, armando redes también con ellos y con los bomberos de Vicente López, que también se mostraron como entusiasmados con la idea de poder colaborar, de poder trabajar en equipo, en red. Así que bueno, ese es un punto como para poder empezar a hacer red y a trabajar con ellos, ¿no? Después preparándonos para accionar ante futuras situaciones, ¿no? Que cuando esto suceda nuevamente, porque va a volver a suceder en algún momento, en algún lugar, bueno, ya vamos a estar un poco más preparados de cómo actuar, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo organizarnos? ¿Cuáles son los recursos con los que contamos? ¿Sí? Y por otro lado, poder socializar con otros colegas y otras disciplinas, porque puede haber otros colegas que no estén matriculados o que sean de otras zonas, u otras disciplinas con las cuales trabajar en equipo. En una emergencia o una catástrofe, uno interactúa con un montón de distintos profesionales y distintas áreas y servicios, con lo cual es importante poder empezar a conocernos para poder trabajar de manera articulada. Así que bueno, estos serían los objetivos, en principio, que yo me imaginé para la comisión, pero por supuesto la idea es que entre todos vayamos armando, sumando objetivos, ampliando, quizás haya otras ideas, otras propuestas, así que bienvenidas sean, y la idea es poder entre todos armar los objetivos que queremos para la comisión que va a formar parte de nuestro colegio, ¿sí? Bueno, pasamos a la primeros auxilios psicológicos en crisis. Esto es un poco, bueno, qué es lo que haríamos muy breve, digamos, si uno está en una situación, ¿no? Primero es identificarnos, decir quiénes somos. Si uno está en una situación de crisis o en un centro de evacuados, es importante que tengamos nuestro nombre, de dónde venimos, porque la gente que está evacuada ve mucha gente viniendo todo el tiempo, bomberos, policía, enfermeros, médicos, asistentes sociales, psiquiatras, psicólogos. Entonces es importante estar identificados para que la persona a la cual vamos a ayudar sepa quiénes somos y nosotros podamos saber el nombre de la persona que está evacuada, si tiene familia. Es importante empezar a conocernos y a saber un montón de datos de la religión de esa persona, de qué barrio es, qué ayuda ha tenido, ¿no?
Entonces, para eso es importante la escucha activa, ¿no? Escuchar con atención a esta persona que queremos ayudar para ver cuál es su situación actual, ¿no? ¿Qué es lo que necesita? No lo que nosotros queremos ofrecerle, porque muchas veces uno dice, bueno, necesita esto o lo otro, y por ahí no es lo que necesita. Entonces es muy importante poder escuchar y en función de eso relevar para saber cómo orientar, a dónde orientar, ¿no? Entonces la gente que trabaja en centros de evacuados tiene como muy tipificado, bueno, comida en tal lugar, colchones en tal lugar, agua en tal lugar, la parte sanitaria en tal lugar, como para poder orientar, porque justamente en los primeros momentos de la crisis lo que reina es la confusión, pero no solo la confusión de la gente que es evacuada, sino la confusión de la gente que trabaja ayudando a la gente que está evacuada. Por eso es importante organizarnos, identificarnos, como tener una vía jerárquica para saber a dónde ir en cada momento, a cada lugar y a dónde derivar las consultas. Si la consulta es médica, si la consulta es por alimentación, por asistencia social, por educación, ¿sí? Bueno, muy importante el tema de respiración, ayudar a las personas a respirar, ¿no? Trabajar todo lo que es respiración para ayudar a la regulación, a la calma, en momentos en donde es muy difícil conectar con una sensación de calma, ¿no? Poder hacer bastantes ejercicios de respiración, ¿sí? Dar seguridad, transmitir de alguna manera a esas personas que estamos ahí para acompañarlas, que las vamos a ayudar en lo que necesiten, ¿sí? Que estamos ahí para ellos. Y esto que les comentaba antes, categorizar, ¿sí? Ver de qué va la ayuda que necesitamos brindar a estas personas, ¿sí? Organizar bien, eso es un aspecto muy importante porque nos va a orientar eh, en para dónde derivar la ayuda, ¿sí? O derivar esto que decimos una red de apoyo. Es importante ayudar a la persona, contactar a otros que puedan ayudarlo a solucionar las necesidades, identificar qué necesidad y a quién necesito contactar, a un amigo, un familiar, un profesional. ¿Sí? Esa persona puede estar en el mismo barrio, o puede estar en otra provincia, o en otra ciudad, o en otro lugar. Cómo hacer un puente, ¿no? Cómo ayudar a hacer un puente en un momento de crisis en donde la persona realmente necesita, eh, por un lado, mucho apoyo emocional y contención, y por otro lado, bueno, ver estas otras necesidades que dependerá cada persona, cada familia, eh, qué es lo que necesitan, ¿no? Bueno, pasemos a la próxima. Bueno, acá un poco yo me puse a rastrear cuáles son los desastres naturales frecuentes en Argentina. Cada país, cada territorio, según su cuestión geográfica y demás, tiene como determinadas características, ¿no? Y un poco lo que googleaba, buscaba, esto lo pueden encontrar en internet también si uno lo busca, los desastres naturales más comunes son inundaciones, ¿no? Y acá hemos tenido últimamente muchas, seguidas de incendios, vientos fuertes, lluvias intensas y sismos. El país sufrió eventos devastadores como inundaciones en Formosa, Bahía Blanca, Buenos Aires, La Plata, Necochea, Quequén, Río Negro y Santa Fe. Y también enfrenta terremotos, incendios forestales, olas de calor y tornados, ¿sí? Lo que hemos visto últimamente, digamos, en el verano se vio mucho todo lo que era incendios en el sur y demás, y un poco antes en Córdoba, pero hoy en día, bueno, con lo que pasó en Bahía Blanca y lo que está pasando ahora, estamos viendo más inundaciones, ¿sí? La próxima, bueno, inundaciones, desastre natural, más frecuente en Argentina, un 60% de estos eventos y un 95% de daños económicos se originan por lluvias intensas, deshielos, desbordes y acciones humanas como deforestación y la impermeabilización del suelo. No solo los efectos a nivel, como decía Ricardo, climático, sino a nivel del hombre, ¿no? ¿Qué pasa en relación al cuidado del medio ambiente y por qué se están generando todos estos inundaciones, por más de que se marca esto que llueve tanta cantidad en tan poco tiempo, o llueve en 2, 3 días lo que llueve en un mes, es real, pero más allá de eso, todo lo demás que está causando también el hombre, ¿no? A nivel de medio ambiente. Incendios forestales, urbanos, son otro problema recurrente, especialmente en épocas secas y cálidas, ¿sí? Bueno, vamos a la próxima.
Vientos fuertes, tormentas severas, tornados, especialmente en áreas rurales y urbanas, lluvias intensas, que se acompañan de tormentas eléctricas, que pueden generar inundaciones locales y provocar daños en infraestructura, sismos. Argentina se encuentra en una zona sísmica activa, con terremotos de diferente magnitud que pueden causar daños en diferentes regiones. ¿Sí? Vamos a la próxima. Bueno, esto, me parece importante el tema de las alertas. ¿Cómo empezamos a hacer psicoeducación en relación a la población, a la comunidad? En esto de, bueno, primero saber, por ejemplo, que hay un servicio meteorológico nacional que uno puede descargar más allá de bajar por un montón de lugares, el Servicio Nacional Meteorológico tiene una app que se puede descargar y entender cuáles son los códigos. ¿Qué nos están diciendo? ¿Por qué nos dicen que salgamos o que no salgamos? Y si hay que hacer caso a estas alertas y cómo proceder. Empezar a educarnos en esto, ¿no? Verde tiene que ver, el color verde con la tranquilidad, que son fenómenos de alguna manera meteorológicos que no se esperan, no implica riesgo. ¿Sí? El amarillo tiene que ver con informarnos, ¿sí? Puede haber posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. ¿Sí? En algún momento, ¿no? Puede pasar esto, del día, como para que uno vaya organizando su día, su viaje, ¿no? El estar en la calle, ¿no? Naranja es prepararnos. Se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, para la vida, para los bienes y para el ambiente, ¿no? Y rojo es seguir instrucciones oficiales. ¿Qué nos van a decir? ¿Qué nos va a decir el servicio meteorológico, el gobierno, el municipio, la persona que esté a cargo de la localidad, del lugar? ¿Qué información nos van a dar? Entonces, rojo sería, se esperan fenómenos meteorológicos excepcionales, con potencial de provocar emergencias o desastres, ¿no? Entonces, cuando ya tenemos estos códigos, podemos ir de alguna manera trabajando en lo que es la prevención, ¿no? Y en estar un poco mejor preparados. Es bueno, vamos teniendo una clasificación de colores y de alertas. Entonces, ¿cómo se prepara la comunidad? ¿Cómo nos preparamos los profesionales para acompañar frente a estas alertas? ¿Sí? Así como uno está habituado al semáforo y le hacemos caso al semáforo, sabemos los colores de los semáforos, intentamos de alguna manera manejarnos por ese código, por esa señal, de esta manera también tenemos que aprender a incorporar estas alertas en relación a meteorología, el ambiente. No es solo me pongo un suéter, una campera, hace frío, hace calor, llevo un paraguas, llevo botas de lluvia, sino empiezo a tener cuidados con, tengo que circular en el auto, tengo que cerrar ventanas, tengo que dejar macetas afuera del alcance de un balcón, ¿no? Un montón de cuestiones que nos hacen al cuidado y a la prevención, ¿sí? Y a la seguridad. Bueno, pasamos a la próxima. Bueno, esto cuando yo estaba preparando un poco de qué vamos a conversar, cómo iba a presentar hoy la comisión para ustedes y demás, me encuentro con todas estas noticias, esto fue entre el viernes, jueves, viernes, que justamente refleja un poco lo que fue, lo que es las inundaciones últimas que se sufrieron, ¿no? 10 municipios bajo alerta roja, autos en la ruta que flotaban, alerta roja en el norte de la provincia, alerta naranja por tormentas en el AMBA, el drama de los vecinos, la lluvia no para, ¿no? Todas estas cuestiones que después seguiremos viendo en relación a la comunicación de lo que es una emergencia, al bombardeo de noticias, al bombardeo de estimulación, que también es todo un tema en lo que es el estar afectado por una emergencia y ni hablar el estrés postraumático, ¿no? De ver todo el tiempo estas noticias una y otra vez, de gente que ya se inundó y de gente que se está inundando o que ha sido víctima de esto, ¿no? Por ejemplo, gente que se inundó en Bahía Blanca hace poquito, viendo la tele, viendo nuevamente todo esto, ¿no? Cuando ni siquiera terminaron de ir recuperándose de lo que pasó hace muy poquito. Así que bueno, esto un poco es lo que le quería contar. Como decía Ricardo, hoy a las 15 horas se reunía el colegio de Zárate, Campana, Varadero y San Pedro, que es el distrito 5,
nuestros colegas se reunían hoy un poco para ver, bueno, qué hacer, cómo nos manejamos frente a estos desastres naturales, a esta emergencia, a esta inundación. Yo tuve la posibilidad de trabajar en Campana, habré trabajado 3 años, o sea que conozco bien la zona, conozco Zárate y conozco Campana, bueno, hay escuelas, por ejemplo, que están en situaciones, acá me anoté la Escuela Agraria Tatú, la Escuela Primaria 27, Escuela Primaria 29, Secundaria 20, son algunas de las escuelas en donde casi la mitad de la población de los alumnos ha sido afectada y han perdido útiles, vestimenta, un montón de cosas, ¿no? Entonces, bueno, un poco los colegas ahora como armando y viendo, bueno, cómo procedemos frente a todo esto, qué hacemos, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es como un momento oportuno para entre todos ir armando red, pensando, a ver cómo intervenimos, cómo actuamos como profesionales de la salud en estas situaciones de emergencia y catástrofe. Bueno, hasta acá estamos, no sé si Ricardo querés comentar algo, o los colegas de grupo, bueno, vamos abriéndolo, que cada uno pueda ir comentando lo que les parezca. Sí, me parece importante, ¿no? Este primer avance que haces, Ale, me parece importante para tener en cuenta, bueno, las coordenadas básicas de lo que es este tipo de intervención. Ahora, en la práctica y por tu experiencia, digamos, desde los lugares que nosotros vamos teniendo, digamos, a veces a distancia, digamos, ¿cómo sería, cómo podemos pensar la intervención o cómo se ha hecho en otras oportunidades desde lo que nosotros podemos hacer? Porque hay una parte que se hace en presencia, seguramente, en los centros de evacuados, como hizo Bahía Blanca, ¿no? Pero no todos podemos ir hasta Bahía Blanca, ni todos vamos a poder ir hasta Zárate, ¿no? Entonces, ¿cómo es la intervención a nivel telefónico, a nivel de las redes? ¿Qué cosas te parece a vos, de tu experiencia? ¿Cómo intervenir en esa circunstancia? Sí, a mí me parece interesante, a mí me tocó en el momento en el cual yo estuve en la inundación del 2003 en la provincia de Santa Fe, a mí me tocó estar viviendo allá, ¿no? En aquel momento, y allá se armó un trabajo que fue en duplas de psicólogo y psicopedagogo, en donde lo que hacíamos, como vos decís, era un trabajo en presencia. Yo estaba allá, uno iba en un segundo momento de lo que fue la inundación, recorríamos escuelas, y a mí me tocó una escuela rural en donde uno trabajaba con docentes que se ven inundados y alumnos que se ven inundados, ¿no? Y los padres también. Entonces, bueno, armábamos talleres y se trabajaba de esa manera. Eso era de manera presencial. Lo que yo pensaba a nivel de cómo uno puede trabajar virtual, quizás también podemos apoyar a colegas que estén de manera presencial, porque existe mucho también todo lo que es el burnout y el estar metido en una situación de catástrofe en donde la persona que está trabajando también está muy afectada y está sumergida todo el tiempo en la inundación y en una carga muy pesada. Entonces me parece interesante también poder apoyar como desde afuera a los colegas que están como en una primera línea de trabajo, que están todo el tiempo ahí, ¿no? Eso podría ser interesante, armar como algún equipo que pudiera acompañar a colegas que empiecen a trabajar en presencia. Digo, si uno no puede ir a Campana, Zárate, bueno, poder apoyar a esos colegas que están trabajando, que van a empezar a trabajar. Eso me parece que podría ser una de las vías que uno podría sugerir, ¿no? Y al mismo tiempo que también tener en cuenta que en alguna medida por todas las cosas que están ocurriendo, también nos puede pasar dentro de nuestro distrito, ¿no? Hay barrios muy bajos, digamos, Ujú, particularmente muy carenciados, particularmente en la zona de San Martín, en San Miguel. La Cava mismo es justamente una hondonada. El barrio La Rana de San Martín, lo mismo, está justamente cavado en un lugar bastante bajo, que también se pueden producir este tipo de circunstancias, con lo cual lo presencial también va a tener alguna relevancia que le vamos a dar en algún momento cuando se requiera, ¿no? Eso, bueno. Sí, Ana, por favor. bien. Sí, no, lo que preguntaba es, ¿quién nos convoca a nosotros? O sea,
eh, supongamos, bueno, ahora es en la zona de Zárate. Yo me acuerdo hace muchos años cuando todavía estaba Pose el Padre, acá en San Isidro, se inundaba con mucha facilidad hasta que él al final hizo una gran infraestructura, porque, perdón, por, me río porque los que están haciendo este ruido son mis dos perros. No No importa, no pasa nada, Bueno, molesta, no te preocupes. no perdón, molesta, no molesta, no perdón, a molesta. falta de hijos y nietos ya me quedaron los perros. Eh, Digo, en ese momento, por ejemplo, había muerto gente en la cava por una inundación. Ujú. Ya no recuerdo bien, antes del año 2000, mucho antes del año 2000. Bueno, Ah, pero digo, ¿quién convoca? O sea, ¿quiénes nos convocan? ¿Quién convoca a la gente del colegio para que trabaje? ¿No? No sé, Alejandra, cuando estuvo en Santa Fe, ¿quiénes fueron los que convocaron a los psicólogos? te Bueno, en muteaste, aquel, Ana. Bueno, en aquel momento fue un programa que la convocatoria la armó el Ministerio de Educación, ¿no? La armó Nación en aquel momento. Digamos, Nación acudió con un equipo y Ministerio de Salud y Educación se unieron con esta iniciativa, eh, que la coordinó de alguna manera el Ministerio de Educación, ¿no? Porque, bueno, la convocatoria era para las escuelas. Acá tendremos que ver a ver si, bueno, la comisión está armada desde el colegio, o sea, este dispositivo está armado desde el colegio, pero, bueno, acá Ricardo tendrá que ver cómo se articula con otros organismos, municipio o gobierno, digamos, depende de la catástrofe, entiendo yo, y el desastre natural o lo que se, digamos, produzca. En función de eso se armarán los dispositivos y las convocatorias, ¿no? Lo que sí, me sí, parece pero importante es que, más allá de quién nos convoque, tenemos que ir preparándonos y armando una red, y organizándonos, porque esto, como decía Ricardo, cada vez va a ser mayor. De ahí mi preocupación, porque, bueno, realmente uno ve que la cosa cada vez va siendo más grande. Entonces es importante que estemos preparados. Eh, Porque uno dice, bueno, no somos un país que tiene terremotos, no somos un país que tiene, no sé, pero bueno, somos un país que hoy en día está sufriendo muchos incendios, muchas inundaciones, y tenemos que estar preparados para esto. Entonces, bueno, me parece que, si estamos organizados y preparados, después quien nos convoque nos va a importar por una cuestión jerárquica, como decíamos, y de lineamientos y de reglamentaciones y demás para poder intervenir, pero es importante que estemos preparados y organizados, ¿no? sí, siempre hay que, en este sentido, primero que ordenar, como vos decías, Ale, el tema de que al principio es un caos, todos quieren participar y a veces puede llegar a ser mucho más difícil y dificultosa la tarea. Pasó con la AMIA, cuando fue la AMIA, no sé si ustedes se acuerdan. Sí, Yo justo estaba por ahí cerca en ese momento y fue un caos total porque cuando se produjo la explosión todo el mundo fue a ayudar, pero todo el mundo cuando fue a ayudar con buena voluntad pisaba lugares que no tenía que pisar, con lo cual la primera intervención fue caótica y fue muy peligrosa, muy riesgosa. No sé si ustedes se acuerdan, porque mucha gente tenía buena voluntad de ayudar, pero sí, bueno, ¿no? Pero si no hay una organización, digamos, tiene que haber una organización primera, digamos, que ponga en orden, bueno, que va a ser el municipio seguramente en el caso que nos convoquen, pero más allá de que nos convoquen, me parece que es una oferta del colegio, digamos, como parte bueno, de lo que creemos nosotros que es importante que el colegio tenga presencia en las distintas instancias de lo que hace al entramado social, al entramado comunitario. Y nos parece importante que tengamos una comisión que se trabaje con esto, porque, bueno, por esto se viene, por lo que son los cambios climáticos y los arrasamientos subjetivos que hace cuando alguien o familias enteras han perdido todo. Y esto simbólicamente también implica muchísimas circunstancias de subjetivas, de impactos
no solo subjetivos, sino sociales, comunitarios, de los cuales sí nosotros también tenemos parte de esto como para trabajar y acompañar y rescatar, bueno, a ver qué es lo que se puede llevar adelante en esos acompañamientos, ¿no? Entonces, es un poco el colegio en la comunidad, que es lo que nos interesa, ¿no? Que tenga una presencia en la comunidad. Y esto es una pata más de todas las que hacemos. Me parece en esto teniendo en cuenta la lectura que vamos haciendo de lo que está ocurriendo y que esto ya no es privativo solo de algún lugar particular, sino que las inundaciones arrasan en cualquier sitio, ¿no? O los incendios lo mismo. Ustedes han visto lo Sí, que ha los pasado podemos en llevar a Estados la- Unidos, que el incendio ha arrasado el lugar más acomodado, ¿no? De Las Vegas, o no me acuerdo dónde era, o California, ¿no? sí, Donde los que perdieron eran gente muy acomodada. O sea, por supuesto no se van a quedar sin morfar como otra gente que nosotros tenemos muchas veces en barrios carenciados, pero fíjense que ya no hay distinción, no es que uno dice, bueno, los que la pasan mal son los que tienen menos, no solamente, ya ahora esto es patrimonio de cualquier circunstancia, porque el cambio climático es una realidad. Se le da muy poca bola en muchos lugares, cosa que es muy riesgoso porque esto implica también establecer todo un sistema de redefinición arquitectónica de los lugares, ¿no? Se implica empezar a hacer las cosas de otra manera. Sí, en relación, Ricardo, a esto que decías de que cuando a veces uno quiere ayudar entorpece, yo veía el noticiero el otro día, los periodistas, que también es un tema, que se metían en el agua hasta, no, porque el agua acá me llega a la cintura, me llega a la mitad de la pierna, y caminaban para atrás en el agua, entorpeciendo muchas veces el trabajo de bomberos, de policías, de Cruz Roja, porque esos periodistas que quieren mostrar lo que está pasando, si se lastiman, el que está rescatando no solo que tiene que ayudar a los que está evacuando, sino al periodista que se cayó, se lastimó, se enganchó con el cable, se electrocutó, entonces es un peligro. La verdad que todos los actores tenemos que estar como informados de qué hacer y qué no hacer. No puede ser que un periodista esté metido en el agua hasta la cintura y camine, flote con la gente, entorpeciendo y aumentando el trabajo de la gente que va a hacer un rescate o pisando pruebas, o estando en el medio del incendio cuando tiene que correrse y quiere mostrar el incendio y está metido ahí. Eh, Me parece que ese también es como, bueno, un poco parte de esto que decimos de la concientización y del trabajo en equipo. Es decir, tenemos que ayudar entre todos y no entorpecer, sino ver cómo colaborar, ¿no? Eh, y sobre todo esto de preparar a la persona que va a trabajar en una evacuación o en un centro de evacuados, en un rescate o en una emergencia, preparar el rol, ¿no? Y prepararnos emocionalmente y ver si estamos disponibles para ayudar en ese momento. Por ahí uno quiere, pero está pasando una cuestión personal o hay alguna cuestión que excede, no es el momento para saber cuándo correrse, ¿no? Quizás no es el momento para colaborar o como para ayudar en una primera etapa, pero sí hay gente que tenga más posibilidades de intervenir en una segunda etapa, ¿no? Vamos a ir viendo después porque hay distintas etapas para poder intervenir y quizás hay gente mucho más capacitada para una segunda que para una primera, ¿no? Y Así al que mismo bueno, tiempo también tener esta posibilidad de ofrecer un trabajo, por ejemplo, yo lo pensaba, bueno, lo habíamos hablado con Ale esto, por ejemplo, con respecto a lo que ha pasado con Bahía, o por ahí con ciertas zonas más lejanas de la provincia, donde hay familiares acá cercanos a nuestro distrito, que por ahí no pueden llegarse hasta los lugares donde sus familiares han sufrido estas inclemencias y también, bueno, cómo el colegio puede estar presente también para esos familiares, ¿no? Que también son parte directa de aquellos que han perdido todo y que por ahí no se pueden trasladar por distintas razones. Bueno, esto también es acompañar algo de estos impactos, ¿no? Es decir, son los efectos colaterales, por eso hay distintos niveles de intervención que hay que tener presente, ¿no? Pero bueno, conversemos, ¿eh? No, pues si no monopolizamos la palabra. Eh, claro, todos bueno, callados. ustedes, Leandro, Vanessa, Carolina, Mimi, por ahí andan, Sil. No, yo no tengo mucho que agregar. A ver, yo me interesaba participar acá en esta comisión justamente por eso, ¿no? Para aprender
sobre este tema y para saber qué es lo que se puede hacer y cómo se puede ayudar, porque es como decían ustedes, la verdad que no es de cualquier forma, tiene que ser de determinada manera. Entonces, me parece que esto es lo que yo, por lo menos yo, es lo que vengo a buscar, ¿no? Así que le agradezco a Ale, sobre todo que se haya puesto la camiseta para... Entre todos, entre todos. Bien, bien, Carolina, buenísimo, qué bueno. Bueno, qué bueno, bienvenida, bienvenida acá al barco. Yo creo que entre todos, bueno, vamos a poder ir armando y pensando juntos, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera eh, y qué podemos ofrecer desde la comisión, ¿no? Algo que sea real, posible, eh, y cómo trabajar en equipo con otros lugares que tienen mucha experiencia en emergencias, en evacuaciones, y bueno, creo que nos van a poder acompañar un montón también, ¿no? Para aprender y bueno, para ir viendo diferentes maneras de intervenir. Ujú, Así que creo que eso va a estar bueno porque nos van a poder ir guiando y bueno, sobre la base de la experiencia de todo lo que han pasado, ¿no? ujú. Mimi, Situaciones que han pasado. Sí, yo comentarles que cuando fue el momento de COVID, en la Sí. red nacional de perinatal, de psicología perinatal, se armó en el primer año, todos Ajá. horarios nos íbamos anotando todas para la asistencia telefónica, obviamente, de mamás que estaban embarazadas en puerperio y que no podían salir y bueno, en los primeros tiempos de crianza. Y armamos como los lunes a la mañana quién, los lunes a la tarde quién, digamos, habíamos hecho como una red de derivación, obviamente era gratuita en ese momento, después se fue, Ujú. quedó que se cobra en estos momentos se cobra unos honorarios muy accesibles, como, pero quedó como ahí en stand-by, que me hace acordar como PAMI escucha, ¿no? En esos momentos de emergencia o situaciones límites que a veces, que bueno, en estos tiempos tengo la sensación de que se está incrementando mucho esta sensación, además de la urgencia subjetiva, hay momentos en que, bueno, qué sé yo, aumentó muchísimo el consumo, digamos, como que uno lo va viendo y por ejemplo, todo esto que pasó en España, que parece como hay algunos en Instagram que es muy gracioso como lo van haciendo que por 10 horas los españoles hicieron... Pero, por ejemplo, ahora en España los invitan a armar una mochila, se la llaman la mochila de supervivencia por 5 días, que tengan una mochila armada por 5 días de supervivencia con comida, con algunas cosas que puedan necesitar, pero esto, digo, es eso que estuvo como entre comillas, algo en alerta de que gente se quedó encerrada en ascensores, gente que se quedó en los trenes, gente mayor con mucho miedo, muy angustiados. Bueno, nada, está las fantasías de la guerra, las fantasías de catástrofes, que además Valencia que tuvo el Dana, Ujú. bueno, un montón de otras cosas están como muy en alerta con estas cosas. Así que bueno, me parece genial poder armar redes, por lo menos en primera línea, para que después no me ofrezco en primera línea porque creo que no me alcanza la vida, pero sí a lo mejor, viste, en algunos momentos decir, bueno, hay gente que tiene muchísima experiencia que yo no la tengo, pero que está en primera línea para organizar y que los matriculados estemos acá como en segunda línea en algunas situaciones bueno, de situación para colaborar de otra manera, ¿no? Por lo menos en el primer tiempo, ¿no? Que a veces es lo que más se necesita. Digo, pues se vienen como mucho movimiento, tengo como esa sensación de mucho movimiento, con inundaciones o con situaciones complejas. En Bahía Blanca, no sé, en menos de un año tuvieron un granizo que rompió todo, un vendaval que murió gente y ahora esta inundación que también murió gente, que fue, digamos, en una sola ciudad tuvieron tres situaciones catastróficas en menos de un año casi, o un año y pico entre una y otra, ¿no? además los Sí, un efectos montón. traumáticos que eso arrastra, ¿no? Y que, bueno, después
justamente con eso también tenemos que vernosla. Por eso son de diferentes niveles y diferentes etapas, qué es lo que va sucediendo y qué es lo que va produciendo como efecto, ¿no? Traumático. Ujú. Si a mí Además, me porque hay gusta, pérdidas de vida también, ¿no? muchas. Claro. Hay un texto que es de Moti Ben-Shakar, que él trabaja mucho, no sé si lo conocen, Sí, de Sí. Moti Ben-Shakar, que tiene, bueno, lo disruptivo y lo traumático, y él trabaja mucho con catástrofes y esta Ujú. diferenciación, y bueno, em, pero yo tengo familiares en Bahía Blanca y también eran, no tengo cómo comunicarme con nadie porque no tengo dónde enchufar el celular, por ejemplo, ¿no? Entonces tenían que hacer 20 cuadras caminando para cargar el celular, esperar la carga y después volver, por ejemplo, para estar Ujú. comunicados nada más. Eh, sin estar en una catástrofe como la nenita que se murió, digamos, en la vida cotidiana, digo, ¿no? Cualquiera. A mi suegra la tuvo que sacar un camión de bomberos subiendo desde afuera al 10º piso para bajarla porque no había luz por 10 días y no había agua, no había nada. Estaba bien, pero no podía vivir ahí, digamos. No podían bajarla por las escaleras, que estaba todo oscuro, digamos. Y lo de mi suegra no fue nada, con 96 años, solo el sustito que se pegó bajando con un camión de bomberos desde allá arriba por afuera, pero que no Bueno, le pará, pasó nada, estaba no fue bien. nada. A mí me parece un montón. Ya me contás eso y digo, wow, 96 años, bajando en el camión de bomberos, una grúa con algo de un 10º piso, ya es como un montón. Sí, Y esto que decís de los celulares, pero es algo que parece tan, ¿no? Que uno al alcance de la mano lo carga, digo, realmente el estar en una situación así le hace rever un montón de cuestiones porque, bueno, cargo en el auto por ahí no tiene batería, o se inundó, o está roto, o no llego donde está el auto, ¿no? mm, Realmente todo el tema de la comunicación está totalmente afectado, ¿no? Eh, mm, y por eso es importante mm, esto que decíamos, ¿no? De armar red entre vecinos, entre, bueno, cómo empezar a estar preparados, porque son cosas que uno habitualmente no las piensa. Y esta caja de herramientas, ¿no? Que uno dice, bueno, España se empieza a preparar, bueno, salga con su caja de herramientas, y, no sé, una linterna, qué sé yo, unas almendras, un abrigo, no sé, unas sogas, si pasa algo. Digo, estas cosas hay que empezar a pensarlas. Y como decíamos antes, empezar a tener en cuenta las alertas, que realmente son por algo, no es que las ponen porque nosotros tenemos muy en el uso y costumbre esto de que el servicio meteorológico siempre se equivoca, dicen cualquier cosa, va a llover y no llueve. Y yo digo, bueno, empecemos a realmente a estar informados por los lugares y las vías que corresponden y a escuchar estas alertas que son reales, no es que, bueno, vamos a ver, realmente si es alerta naranja, alerta roja, es porque se viene algo complicado y hay que empezar a estar preparados con estas cajas de herramientas para saber cómo ir ayudándonos y qué hacer en cada situación, ¿no? Eh, mm, Así que bueno. tal Ana cual. Rosa. Bueno, Ana Rosa, te saludamos, gracias por participar. Así que, bueno, un poco, qué bueno lo que contabas del grupo este, que decías que de madres, ¿no? Porque también está todo este otro grupo que vos decís de las madres, de los niños, que es un grupo muy importante en el cual también hay que trabajar y hay que acompañar, y cómo acompañar a niños, que es diferente a cómo uno acompaña a adultos. Eh, Así que Mm. bueno, trabajar también Y con la Comisión de sostener, Niños, ¿no? Sostener. sostener, porque a veces sostener a las mamás que son las que sostienen a esos niños, ¿no? Sobre todo en épocas de COVID, además uno que hacía como algo insólito, porque siempre fue presencial con los niños, y de repente nos encontrábamos haciendo virtual monigotes, ¿no? Y veíamos cosas que uno está haciendo y empieza a ver las casas, la mamá con la cámara corriendo por adentro de la casa para que el niño se conecte, ¿no? Digamos que un montón de cosas y después uno también se da cuenta de lo que uno está trabajando y a veces queda desajustado a las cosas que uno trabaja y cuando ve la realidad en donde viven, cómo viven, porque uno entra a la casa de los pacientes con el Zoom o con el una mamá que decía, hoy no voy a poder porque tengo la tarea de mi hijo cargado en el celular. No la puedo borrar. Primero la tengo que bajar
para después mandarte una foto o para conectarme por videollamada porque no le da el celular para poder conectarse. Entonces, eran cosas que todo el tiempo estábamos como inventando, era todos los días algo nuevo, era, ¿no? Como cómo sostener a estas mamás que no tenían para comer o que el marido se había ido, no podían salir a trabajar. Bueno, esto lo hicimos desde el nido, pero en la red nacional de perinatal, de psicólogas perinatales, nos pusimos, obviamente era de honor, digamos, yo me anoté en 2 horarios, de tal hora y tal hora, y si alguien pedía una psicóloga ahí, yo estaba disponible en forma gratuita, porque bueno, sobre todo los primeros 6, 7 meses que fueron muy difíciles. Y bueno, había muchas mujeres embarazadas, muchas mamás con el bebé recién nacido y no sabían qué hacer, se sentían todos muy solos y todo. Y bueno, para nosotros eso fue una red que se armó así. Pero también es cierto que hay alguien que tiene que comandar todo esto. Alguien tiene que llevar la delantera y es gente que tenga experiencia. Bueno, vamos a armar esto, como si fuese defensa civil, ¿no? Que uno dice, bueno, se hace primero esto, después se hace el otro, después se hace el otro, ¿quién se suma? Y uno se va sumando a lo que va pudiendo, pero me parece que esas cosas, que yo no tengo experiencia, hay gente que a lo mejor vos tenés experiencia y que uno puede ir armando esta red, ¿no? En caso de catástrofe, yo, por ejemplo, me anotaría. Si vos me decís, vos te anotarías, si en caso de catástrofe yo me anoto, yo estaría Y yo dispuesta te y estoy llamo, en... yo te llamo. ¿Y Vos sabés qué llamame. pensaba? Se te llamo. ¿Y sabés qué pensaba? Pensaba en la imagen esta que nos mostraban en Bahía Blanca, cuando estaban en Neo, con esas dos cunitas con bebés que los tenían que trasladar, ¿no? Cómo quedó en la imagen de cada uno de nosotros esto de lo que es la emergencia y cómo, bueno, los bebés, los niños, cómo de alguna manera acompañar esto que vos decías a estas mamás, que bueno, se vieron en esa situación, trasladando en Neo todos los dispositivos, increíble eso. Y bueno, y esto pasa, como vos decís, realmente pasa, es impensable, pero pasa. Entonces, bueno, cómo Pasa. poder estar preparados para esto y la verdad que esto que vos contás, que me parece importante, mamás embarazadas, neos, bebés prematuros, niños, bebés, ¿no? Cómo poder acompañar toda esta franja etaria es súper importante y bueno, está buenísimo. Y toda esta experiencia que tuviste en la pandemia nos ayuda y creo que cada experiencia que vamos teniendo nos va preparando un poquito más, un escalón más para saber qué hacer, ¿no? Y para estar por lo menos un poco más alertados. Digo, sabemos que cada persona es un mundo, cada situación es un mundo, pero uno va teniendo como un esquema de, bueno, ¿qué podemos hacer? Después ir adaptando en base a cada persona, a cada familia, a cada comunidad, cada lugar, a cada desastre natural o emergencia que haya, pero uno va teniendo como un ladrillito más de construcción de qué hacer, ¿no? Y me parece que Me es entre parece todos. como esto que vos decís de una red, ¿no? Porque Bahía Blanca sigue siendo obviamente provincia de Buenos Aires, digamos, todo, digamos, con esta red, no sé si con el Consejo Superior o cómo, ¿no? Que poder tener, porque yo hablaba con las psicólogas perinatales de allá para ver si ellas necesitaban y nosotros podíamos ayudar desde acá, digamos, a ellas para que ellas sostengan, digamos, las acompañábamos para que acompañen también, porque ellas también atravesaron situaciones, a lo mejor no de susto, no es que a lo mejor no tenían luz, o no nada de vida o muerte, pero sí atravesaron que no tenían luz o no tenían electricidad, o bueno, donde comían, se trasladaron a la casa de la suegra porque tenían luz y la casa quedó porque no tenían comida ahí ya, digamos, pero también acompañarlas para que ellas también acompañen en estas instituciones donde estaban los bebés, las mujeres embarazadas, o digamos puérperas, y bueno, con los bebés recién nacidos, o el neo, o bueno, otras situaciones también, ¿no? Que acompañar, uno puede acompañar ¿no? De otra manera, acompañando a los que acompañan también, que están Bueno, atravesando situaciones. eso me parece clave, porque esto que vos decís, digo, cuando uno está ayudando, uno está atravesado por la situación también. A mí me tocó cuando yo vivía en Santa Fe, yo acompañaba a docentes, acompañaba a niños. Yo en ese momento vivía en un edificio, en un segundo piso, no me inundé, pero de mi departamento
veía el agua hasta la mitad de una casa de enfrente, o iba a comprar velas, o barbijos, o alcohol, o lavandina. O sea, yo también estaba asustada, y además cuando vos trabajás en campo, en lo comunitario, en lo social, en una situación así, tenés que limpiar tus botas, desinfectarse, a pasar por la misma situación que el resto, y estás totalmente Mm. atravesado. Entonces, por eso es tan importante contener al que contiene, que no es un dato menor, no es que no es un, digamos, es súper importante ese trabajo, porque realmente el que está ayudando está tan implicado, inclusive atravesando la misma situación, que es Está en la importante escena, como, ¿eh? está ahí en la escena, está en la misma Está escena. leyendo, exacto. Entonces es importante como una escucha y un acompañamiento desde afuera, y me parece que eso es algo que podemos eh, pensar cómo empezar a implementarlo, ¿no? De a poco. Cómo decir, bueno, nosotros estamos acá, capaz estamos lejos a nivel distancia, pero no a nivel de un dispositivo que pueda apoyar a los equipos que están como metidos en territorio todo el tiempo. Es como un descanso, ¿no? Es como venir, llorar tranquilo, contame cómo te fue hoy, a quién viste, cómo te sentís, pudiste descansar, pudiste comer, cosas que parecen tan básicas, es tomaste agua, dormiste un rato, porque uno se va a la casa, y a mí me ha pasado cuando uno trabaja en estas situaciones, y te quedás pensando todo el tiempo, es muy difícil salir de la situación. Entonces, pudiste dormir, comiste algo, pudiste charlar con tu, no sé, una amiga, una pareja, viste a tu hijo, te pudiste desenchufar un rato. Me parece que todo este acompañamiento es muy importante para la labor Mm. del cotidiano de la persona que está ahí en esta primera línea, ¿no? Y Sí. Leandro, Vanessa, Sil, ¿quieren comentar algo? ¿Tienen ganas? Bueno, yo tengo un poco de experiencia, algo conté en la reunión de territorio. Trabajé un tiempo como psicólogo para la Prefectura Naval en el Mar del Plata Mm, y intervine varias veces en naufragios y búsqueda Mm. de cuerpos de tripulantes en casos de hundimientos. Entonces trabajaba junto en articulación con la Marina Mercante y los familiares de tripulantes que estaban en tierra hasta que se hace la búsqueda de cuerpos, que se abre un caso SAR y eso puede durar una semana, 2 semanas hasta que se detiene la búsqueda, ya sea en el caso de que se encuentren cuerpos o de que no, llega un momento en que se cierra el caso SAR y mientras tanto, como psicólogo, tenía que hacer el abordaje psicológico y el apuntalamiento de las familias, ¿no? Que Mm. estaban esperando noticias. Así que bueno, quería hacer hincapié desde mi experiencia en lo que le pasa al psicólogo también, ¿no? Brindando ese servicio, porque a veces son jornadas, en mi caso yo estaba solo, no tenía ayuda era el único psicólogo, digamos, en esa dependencia. Entonces, para mí llegaba un momento de saturación que decía, bueno, hasta acá llego, ¿no? Porque son familias y familias, y es como que a veces de afuera, el que no es profesional de la psicología piensa que somos robots, que, que no comemos, Claro. no dormimos, que no vamos al baño. claro, Y la claro. verdad es que llega un momento que digo, bueno, me quiero ir a mi casa, ¿no? Necesito descansar. Entonces me parece que quiero hacer hincapié en esto, prestarle mucha atención a nuestra salud mental en el momento de la coordinación para que no nos quememos interviniendo. Tienen que ser periodos de cierta cantidad de horas y cortar el trabajo. Me parece que si es en territorio y es un psicólogo que va a la primera línea, tiene que tener un distintivo, tiene que decir psicólogo, tiene que tener una pechera o un distintivo del colegio de psicólogos, porque la persona que te ve con el distintivo se te acerca, ¿no? Y sabe que estás cumpliendo un rol específico. No sé, ya sea estar de ambos, eso se verá en el momento, ¿no? Pero que se sepa que uno es psicólogo, ¿sí? Bueno, eso quería este, decir, me parece que por ahí es mi pequeño aporte, después se me ocurrirán probablemente No, otras cosas. enorme, Leandro. Un aporte enorme lo que estás diciendo
esa experiencia riquísima que es algo que vos decís que es esencial, digamos, qué pasa con nuestra angustia, digamos, porque hay Ujú. un momento que no es solo el cansancio, sino el impacto también de todo lo que uno recibe, también angustia, o sea, porque como vos bien decís, no somos robots, también estamos atravesados por la angustia. Y esto, por eso también los periodos, como vos decís, y tal vez no trabajar solo, a lo mejor es necesario sí trabajar en equipo, esto desde luego, pero es riquísimo y la verdad que te agradecemos mucho que participes de esta comisión porque tu aporte es muy, muy importante, muy importante. Vanessa, Bueno, vos, Nada, también esto de lo que está pasando últimamente también mueve mucho, ¿no? Conmueve mucho. Eh, sí, escuchaba a Ale cuando decía esto de la educación y me parece que más allá de la educación, ¿no? En este caso Campana está cerca, yo vivo en Pacheco, o sea, tengo mucha gente conocida que vive en Campana, en Zárate, y la verdad es que a veces no pasa tampoco por la educación del servicio meteorológico, sino por lo que no podés hacer. Digo, si a mí mañana me dicen, che, bueno, va a subir el agua a 2 metros, no puedo hacer mucho porque tengo una casa de planta baja. Digo, y la gente que le llega el agua, por lo general, es gente muy humilde. O sea, el barrio San Cayetano, por ejemplo, tapó los techos. O sea, no. Y fue en horas. mm, Digo, y la gente se fue subiendo, ¿no? Vos veías un tipo en una mesa y después 2 mesas y arriba de las 2 mesas. Y hoy hablaba con una amiga que es profesora de allá del barrio, de esta escuela, que van chicos, y me decía, la primera línea es ayudar a los chicos de estos colegios que saben que son chicos que no pueden movilizarse, porque el pibe que puede tomarse un colectivo, irse a un colegio mejor, lo hace. Digo, los chicos que van a ese colegio son los chicos más vulnerables. Entonces ella me decía que había gente con el agua al cuello, literalmente, y no se iba porque les robaban las garrafas, por ejemplo, ¿no? Y me decía eso, la cantidad de garrafas que se robaron en esta situación es increíble. Entonces la gente muchas veces se queda arriba del techo y que no pasa por una cuestión de los educamos. Digo, hay veces que digamos, no tenés plan B, ¿no? Entonces en eso también tenemos que tener mucho cuidado. De cómo, de qué decir, ¿no? Y esto también de los periodistas, son energúmenos, pero en cierta forma yo creo que sin los periodistas queda totalmente invisible esa gente, porque nadie sabe dónde queda el barrio San Cayetano, por ejemplo, ¿no? Es como, me parece que sí actúan muy mal, ¿no? Esto de ver llorar a alguien y van ¿qué te pasó? ¿No? Como si es una pregunta que no tiene lugar, pero por otro lado también ellos dicen que necesitan de los periodistas porque si no, no logran absolutamente nada. No hay ningún respaldo, ni ningún subsidio, ni nada. Esa gente perdió absolutamente todo. Y como decía Mimi, yo también estoy, pero bueno, tenemos que formarnos, por ahí la ayuda de Leandro, que por ahí estuvo, ¿no? en algo muy grosso, como para orientarnos también y no meter la pata en estas cosas. Sí, por eso mismo la idea es articular con diferentes organismos y gente que realmente ha trabajado en muchos desastres y en muchas catástrofes, ¿no? Eh, Esa es un poco la idea, realmente, y sí, el aporte de Leandro va a ser buenísimo porque realmente he tenido una experiencia súper directa también este, con prefectura, ¿no? Que es uno de los organismos que interviene también cuando pasan estas catástrofes. Así que sí, va a ser buenísimo. sí, hay algo Totalmente. para conversar que me parece en la comisión va a ser interesante tratar, que es en todo esto también cuál es la intervención y el lugar que tienen los estados
provinciales, municipales y nacionales en su forma de actuar, como también los medios de comunicación, esto que decía Vanessa, digamos, qué lugar tienen, qué es lo que provocan, qué es lo que propician, porque esto también, hay efectos de un lado y del otro. Esto es una conversación importante, pero me parece que todo suma a herramientas para que desde el colegio, en principio, bueno, emplazar, sí, lo que implica, digamos, las catástrofes, los desastres que se están produciendo, e instalar también, que me parece, o sea, como una política general que hay que instalar, que el cambio climático hay que tratarlo, que tiene que estar visibilizado, que hay muchas cosas para hacer, que todo suma, son herramientas. Como decís vos, Vanessa, hay situaciones que son imparables, es cierto, más allá de que pueda establecerse alguna información, pero todo lo que pueda sumar siempre son herramientas necesarias que de a poco, bueno, se va a hacer con lo que se pueda, se va a hacer lo posible, no lo ideal, ¿sí? Y tener en cuenta también, bueno, que para nosotros nos interesa mucho que el colegio esté presente en estas actividades y tengan en cuenta también, bueno, que como toda comisión, digamos, toda intervención que se hace en el campo, en el terreno, el colegio corre con los honorarios para los colegas, pues los colegas en su trabajo tienen que cobrarlo. Así que en ese sentido, toda la intervención que se haga en la comunidad va a correr por cuenta del colegio para los colegas que lleven adelante esa intervención, ¿eh? Como toda comisión. ¿Sí querés agregar algo? Mm, Yo pensaba, no, por el lado de comunicaciones, Claro, bueno, obvio, obvio, por que es eso. el área donde estoy. Igual vine a hacer un backup, no es que vine a colaborar con Alejandra con el tema de la tecnología. Pero bueno, pensaba que, que hablaban de cómo uno planteaban la cuestión como externa a uno, ¿no? Como decir, bueno, nos tenemos que preparar para acompañar a los que están entre... pero nosotros no estamos exentos de que nos pase a nosotros. O sea, nosotros tenemos 6.500 matriculados en todo el distrito. Entonces, yo pensaba, digo, bueno, a ver, la comisión tal vez en algún momento, pues está arrancando, pero por ahí no sé si es adecuada la palabra instructivo o comenzar a comunicar, bueno, qué herramientas, cómo aprender a tener en cuenta las alertas, qué cosas tenemos que tener en cuenta, pues somos 6.500 matriculados distribuidos en 11 localidades y la verdad es que los matriculados, digamos, a través de, qué sé yo, del boletín, de las charlas, de, no sé, de videos, de lo que, digamos, de todas las herramientas comunicacionales que nosotros tenemos en el colegio, que tenemos casi todas, o todas, porque tenemos radio, bueno, ya saben, todas las que tenemos, cómo hacer para que nosotros mismos, más allá de profesionales matriculados como personas, sepamos qué hacer ante determinadas situaciones, porque tenemos que saber qué hacer, porque nos puede tocar a cualquiera quedarnos bajo el agua, ¿no? Como decir, yo vengo del interior y la realidad es que en la década del 80, nosotros estuvimos meses abajo del agua. Vengo a una ciudad que digamos, está por debajo del nivel del mar, con lo cual, y a veces uno pasa meses, no es algo que es en el momento, es algo que se sostiene en el tiempo y hay que poder vivir. Y el agua, yo vivía en pleno centro y estaba a 5 cuadras de mi casa, o sea, tuve la posibilidad pero tuve un montón de gente conocida que quedó bajo agua durante muchísimo tiempo, por ejemplo, ¿no? Inundaciones, me crié con las inundaciones. Y con todo lo que eso implica. Entonces, me parece que también es como, yo lo pensaba como algo como más básico, perdón la expresión, como más básico, bueno, ¿qué hacemos con la gente, con nuestros propios matriculados distribuidos por distintos lugares para que, a psicoeducar, o sea, para poder saber no solamente cómo vamos a colaborar con otros, qué podemos hacer nosotros frente a esto, porque también eso después, ante una situación de emergencia, porque nos ha pasado de colaborar con colegas que se les ha incendiado la casa, bla, bueno, cómo manejarnos, decía, bueno, esta cuestión que vos comentabas, Marta, respecto de lo que estaba pasando, bueno, tener esta mochila, si te pasa una cosa así, te ponen esta alerta, tenés que tener a mano, por ejemplo, no sé, tu documento, por decirte para decir, bueno, para que vas a saber dónde toca ir, porque no estamos exentos de que esto pase. O sea, en Córdoba se han perdido casas, digamos, en un montón de lugares han pasado un montón de cosas y la capital no está, le digo, perdón, la capital, yo vivo en capital, pero digo, la provincia no está exento. Ahora fue ahí, Zárate, Tigre, Entre Ríos, ¿no?
el Power no aparecía Entre Ríos estuvo bajo agua este verano. Acá, o sea, acá a 250 kilómetros, Concordia. Entonces, voy al hecho de que me parece que yo iría pensaría como un doble plano, pensaría como dos enfoques para la comisión. Por un lado, la línea de cómo acompañamos a los que estamos en esta situación, y por otro lado, cómo fomentamos herramientas y estrategias e información para nuestros propios colegas que están distribuidos en un montón de lugares, que a cualquiera le puede pasar, y que si pasa, medianamente sabría lo que puede llegar a ser, porque ya se tornan en agentes multiplicadores en ese mismo momento, ¿no? Y pensaba en eso, ¿no? De poder utilizar las herramientas, los medios de comunicación del colegio para poder transmitir esto que se está gestando, digamos. Nada, No, eso. espectacular, sí. Yo los tengo que dejar porque tengo que atender un paciente, pero bueno, sigan ustedes, muchas gracias. Bueno, nos volvemos a reunir y gracias a todas y a Leandro que han estado y participar. Bueno, va a ser muy rica esta comisión. Bueno, yo Gracias, los dejo. Ricardo, por acompañarnos. Que No, andes por bien. favor, un gusto. No, Ricardo. Bueno, bueno, si les parece, la idea es estar en contacto. Si quieren puedo ir como sumándolos. Mi idea era por ahí armar un WhatsApp grupal donde poder ir sumándolos, ver, bueno, si tienen interés de formar parte de la comisión, de entre todos ir armando esto que fuimos conversando. Y después, bueno, hacer también esta cuestión de agentes multiplicadores, ver quiénes más, que por ahí hoy no han podido estar en el encuentro, tienen ganas de sumarse y bueno, de empezar a ir haciendo el camino entre todos, ¿no? Que es un poco la idea, ir armando entre todos. Así que bueno, si les parece, yo les comparto mi WhatsApp y a partir de ahí podemos ir, también está el mail de la comisión, que pueden escribir ahí o por ahí sugerirle a alguien que tenga ganas de sumarse, que mande algún mail ahí, y a partir de ahí vamos armando la red, ¿qué les parece? Ok. Así que bueno, si les parece vamos quedando así, estamos en contacto como para poder ir ampliando este espacio. La idea es poder reunirnos en principio virtual el tercer lunes de cada mes a las 7 de la tarde, que me parecía que era un horario que por ahí todos más o menos terminamos el consultorio, como para poder hacer posible alguna reunión virtual, y después por ahí pensar en algún momento presencial que podamos reunirnos, bueno, ir armándolo entre todos, ¿sí? Si quieren les dejo el celular o bueno, si quieren manden un mail y a partir de ahí les paso el teléfono del contacto personal y bueno, ya estamos en comunicación directa. ¿Les parece? Dale, buenísimo. Genial, Sí, sí, Alejandra, yo me muchas sumo. gracias. Bueno, gracias Muchas a todos gracias. por haberse hecho el tiempo para poder estar hoy, para poder encontrarnos. Así que bueno, gracias Carolina, Silvana, Leandro, Ana, Marta. Así que bueno, gracias a todos. ¿eh? No, gracias Bueno, a que vos, Alejandra, por terminen, tu tiempo y a todos los colegas. bueno, que terminen bien Gracias, el lunes. Muchas Dale, Saludos gracias. para gracias Un abrazo. igualmente. Chao. estamos en Gracias. contacto. Hasta luego. Nos vemos.